Seguimos nosotros conociendo algunos de los servicios que nos encontramos en el Centro Médico Jorgani. Ya saben que todos los profesionales podrían tener una cabida también aquí y sobre todo en los maravillosos quirófanos que nos encontramos. Hoy hablamos con una persona que conocemos muy bien, que se ha tomado un respiro con nosotros muchísimas veces y que además no necesita presentación porque todos en nuestra isla y fuera de nuestra isla le conocemos muy bien por su trayectoria profesional. Hablamos del doctor Ricardo Cortés. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Siempre en la batalla, en la lucha, siempre aprendiendo y siempre llevando tu buen hacer allá donde se te reclame. Hago lo que puedo, pero siempre estoy trabajando, sí. Bueno, pues vamos a hacer un poquito de recopilación para saber qué es exactamente lo que haces y cómo podemos ponernos nosotros en qué circunstancias en tus manos. Bueno, tengo un despacho profesional en la Clínica Canaria de Cirugía Plástica, que está instalada prácticamente en la rotonda del Deilan, y allí, pues, en la consulta de cirugía estética se generan una serie de pacientes que luego se traen aquí a la Clínica Jorgani para poder ser intervenidos quirúrgicamente. ¿Cuáles son las demandas más habituales? ¿Más mujeres que hombres? Sí, esto siempre ha sido así, ¿no? Las mujeres tienen más conciencia de la estética, de la imagen, pero en los últimos años ha ido creciendo. Yo recuerdo cuando empecé, en los años 80, había un hombre por cada 10 o 20 mujeres. Ahora no, ahora hay dos o incluso tres, es decir, oscila entre un 20 a un 30%, depende de lo que sea, de la parte que quieran arreglarse, pues es mucho más, siempre será más frecuente la mujer, pero los hombres han aumentado significativamente. Antes, cuando se hablaba de este tipo de cirugías, decían, bueno, es para determinado tipo de gente. Sin embargo, ahora con el devenir de los años está más al alcance de cualquiera. Por supuesto, en los últimos años ha habido una globalización de esto, de la cirugía estética. Ya ha dejado de ser algo para élites, para artistas, para gente de dinero. Hoy en día la cirugía estética es una cosa relativamente asequible, popular y, por supuesto, la demanda es tremenda. ¿Cuáles son, digamos, los pequeños arreglillos por los que uno empieza? Bueno, depende de la edad también, ¿no? La gente, podríamos poner unas etapas. En la adolescencia lo que más se da es operarse, o sea, aumentarse el pecho o operarse la nariz, por ejemplo. Después, ya en la vida más madura, a partir de los 25 a los 35 años, pues después de los partos suele ser el arreglarse la barriga, el abdomen y también el pecho porque se haya caído, etcétera, después del parto, después de dar de mamar. Y ya posteriormente, en la fase más tardía, pues se suelen arreglar más pues, problemas vinculados al envejecimiento facial, párpados caídos, caídas de la cara, envejecimientos prematuros, arrugas, etcétera, ¿no? Es decir, todo tiene su momento. En todas las circunstancias, todos podríamos pasar por una operación como esta o no. Sí, por supuesto. Además, por ejemplo, a nivel de la cara, ¿no? Mucha gente te pregunta, ¿y cuándo es el momento de hacerlo? Pues oiga, el momento de hacerlo es cuando uno, mirándose al espejo, se encuentra con un problema de autoimagen, no se ve bien, se ve mayor, y entonces pues es cuando nace esa necesidad de acudir a un cirujano plástico para que pues recoloque las estructuras donde se habían desprendido en su sitio y te dé pues una inyección de moral y una inyección de ánimo y de vida para poder continuar en una situación tan complicada como la que tenemos debido a la crisis, ¿no? Normalmente se suele tener muchísimo miedo a ese paso por el quirófano. ¿Qué les diría sobre todas esas personas que, como bien estás diciendo, se miran en el espejo, no se gustan, pueden llegar incluso a tener grandes depresiones o grandes problemas en su vida cotidiana, pero no se terminan de convencer para darse? Mire, para que se hagan una idea los telespectadores,
Hace 10 o 12 años atrás se usaban unas drogas en anestesia que hoy en día podríamos incluso calificar de prehistóricas, ¿no? Estamos hablando de hace 10, 12 años. Hoy en día hay unas nuevas drogas tremendamente seguras que podrían permitir a una persona no especializada a practicar una anestesia general, es decir, yo podría coger esas drogas, dormirla a usted, yo que no tengo casi ni idea de lo que es lo que representa hacer una anestesia general, podría inducirle esa anestesia, ese sueño profundo, tenerla aquí encima de la mesa 2 horas dormida, luego resucitarla, despertarla, estar usted 1 hora en reposo y luego coger usted el coche e irse al sur de Playa Blanca. Si esto lo hubiera contado hace 10, 12 años, la gente me hubiera dicho, oiga, ¿pero qué está diciendo usted? Es decir, ha pegado un cambio tan significativo en la seguridad de la anestesia que tener miedo a la anestesia hoy es prácticamente lo mismo que tener miedo a volar en el Vinter. O sea, 25 años de compañía, 150 vuelos diarios y no se ha caído ni uno al agua. ¿Cómo se puede tener miedo a volar en Vinter? Por lo tanto, con el tema de la anestesia hay un paralelismo clarísimo. La anestesia nunca ha matado a nadie. Lo que ha sucedido es que han habido negligencias, sobre todo en la época antes cuando se fumaba, que se podía fumar en todas partes, pues muchas veces los anestesistas salían a fumar o se distraían, tal, todo esto se ha terminado hace ya muchos años. Hay una tecnología en las máquinas de anestesia que monitorizan 15, 20 parámetros con alarmas y tal, los anestesistas quedándose en su lugar de trabajo, que es al lado del paciente, con las máquinas en marcha y con las nuevas drogas. Oiga, no hay ninguna posibilidad de que ningún paciente tenga un accidente tal, porque a partir de ahí sería negligencia pura y dura. No hay aquello de, no, es que fue alérgico a la anestesia o le sentó mal y se murió. No, eso no existe y por lo tanto hay que tener en cuenta esta consideración. Teniendo claros que estamos en manos de profesionales, ¿cómo empezaríamos? Es decir, ¿cuál es el primer paso hasta llegar ahí? Bien, lo primero que tiene que hacer cualquier persona que quiera intervenirse, como es lógico, es acudir a un cirujano plástico. Eso es lo primero. Para Nosotros ello. sabemos dónde vamos a ir. Está en Playa Honda nuestro servicio. Sí, pero independientemente, a título general, una persona que tenga la necesidad de intervenirse quirúrgicamente debe de, o que cree que su problema es quirúrgico, lo primero que tiene que hacer es ponerse en manos de una persona debidamente formada y autorizada para ello. Eso se resume brevemente en que esa persona vea a través de Internet o llamando al colegio de médicos, etcétera, si esa profesional está debidamente registrado, si tiene su título también debidamente registrado en el colegio y también una cosa muy importante, si está al día y paga una póliza de responsabilidad civil, porque en el caso de que haya una complicación quirúrgica, una cicatriz, un encapsulamiento, lo que sea en relación a un resultado no deseado, el usuario tiene que poder tener la facilidad de poder reclamar por vía civil y tener derecho a una indemnización, etcétera. Claro, cuando vamos a un centro médico a ponernos una cosa y la pone una persona no calificada, que lógicamente no está registrada, que no paga póliza, luego por mucho que reclamemos, pues no sacaremos nada. Un ejemplo muy claro fue el que sucedió en esta isla hace ya 11 años, que fue el tema de la silicona, que se inyectaba silicona en las peluquerías. Toda esa gente no ha podido tener un resarcimiento económico sencillamente porque lo puso pues, un presunto delincuente que no tenía titulación ninguna y que simplemente hacía un acto que era ilegal y que estaba perseguido por el Ministerio de Sanidad, ¿no? Porque la inyección de silicona está prohibida desde el año 92 y por lo tanto esas personas se han quedado desvalidas. Por lo tanto, lo primero es esto. Lo segundo
es ir a ver a 2 cirujanos como mínimo. No hay que quedarse solo con la imagen que da o con lo que te explica una persona. El mundo de la cirugía estética, por desgracia, como otros, está un poco contaminado. Hay una tendencia natural a minimizar el acto, precisamente para no asustar al paciente. Es muy típico, bueno, no se preocupe usted que esto es una cosita de nada, es un momento, son unos días, no le dolerá, etc. ¿no? Es decir, hay que hacer aterrizar al paciente al suelo, que ponga los pies, que entienda que intervenirse quirúrgicamente, pese a estar perfectamente protocolizado y hay una rutina de trabajo, etcétera, pues no deja de ser una intervención quirúrgica a la que sobre todo hay que guardar de una manera muy precisa las indicaciones del cirujano y no hay que inventar nada, el paciente no debe de inventar, el paciente tiene que dejarse llevar como si estuviera bailando el vals y por lo tanto cuando uno planta una lechuga no podemos irla a recoger a la mañana siguiente y cuando uno se opera quirúrgicamente hay un plazo de curación de lo que se ha hecho y por lo tanto el paciente tiene que tenerlo claro. Yo insisto, yo creo que no hay que ir solo a una persona, hay que buscar por lo menos un par o 3 de cirujanos para oír y para luego poder decidir en base a la empatía que se haya podido crear entre el cirujano y el paciente y decir, bueno, pues a mí me parece que esta persona, por lo que yo he visto a través de Internet o a través de lo que me han contado terceras personas, pues es una persona debidamente cualificada y sobre todo pues me huele lo que me dice a honestidad, me huele a cosa clara, me lo da por escrito, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese es el segundo paso. El tercero es tomar esa decisión, es decir, una vez ha sido informado el paciente de diferentes opciones y por diferentes personas, diferentes cirujanos, el paciente tiene que tomar la decisión. Y la decisión tiene que estar basada en base al tiempo que dispone para la recuperación, por un lado, y después también el contexto social que envuelve al paciente, porque no será la primera vez de que viene una señora, una paciente en la que su marido está radicalmente en contra, por ejemplo. Es evidente que la señora tiene que hacer caso a ella misma porque el problema es de ella, no es de su marido, pero pese a todo conviene, si puede ser, que esa persona con la que no está de acuerdo con la cirugía de su congénere, por lo menos si puede venir al despacho para también hacer sus preguntas, para poder entender qué es lo que va a ser, cómo va a ser, cuál va a ser la participación de esa tercera persona en el posoperatorio del paciente. Todo eso tiene su importancia. Evidentemente, uno se opera cuando dispone de un tiempo para dedicarle al posoperatorio, que generalmente se resume en no hacer nada, en no hacer reposo, es decir, tiene que contar con el periodo vacacional o con un tiempo que haya dispuesto para eso. Y luego también hay que entender que todo esto no se puede hacer en un despacho profesional, todo esto hay que hacerlo en un centro que esté debidamente autorizado, que tenga el visto bueno, en este caso en Canarias, del Servicio Canario de Salud, que esté acreditado como tal y concretamente pues en esta clínica, en la clínica Jorgani, pues tenemos toda la documentación, la clínica, la dirección y la gerencia tiene toda la documentación y tiene todos los permisos para poder atender este tipo de cirugías, ¿no? Doctor, ¿cuáles son precisamente las intervenciones que se realizan aquí? Bueno, en definitiva, yo aquí en esta clínica opero con todo lo que está dentro de mi especialidad, es decir, empezando por arriba, desde los ojos, las narices, las orejas, la cara en general, los cuellos, es decir, la papada, pasando, eso sería como concepto, pues la cirugía facial.
Y dentro de la cirugía estética pues hay una parte que sería más la cirugía corporal, que correspondería pues a las intervenciones de la glándula mamaria, tanto para aumento como para recolocación, como para reducción, y las cirugías del contorno corporal, tanto del abdomen como del resto de acúmulos de grasa localizados en las caderas, en los muslos, en las piernas, etc., ¿no? Es decir, haciendo un repaso general, aquí en esta clínica lo hacemos todo, hacemos cualquier tipo de cirugía, pero que sí tiene que ver en parte con la tecnología de la clínica, pero también tiene que ver muchísimo, lógicamente, con la formación del técnico. Es decir, no nos vale de nada la tecnología si no tenemos a una persona que dirija y que tenga la formación para poder hacer cualquier tipo de cirugía estética. ¿Y cuál es la más habitual que nos hacemos los lanzaroteños o las lanzaroteñas? Bueno, históricamente, desde que yo empecé hace 20 años en esta fantástica isla de la que estoy profundamente enamorado, siempre ha sido la mama. La mama, quizá porque además no podía ser distinto, ¿no? En parte porque es una cosa también exportable a otros lugares de España y del planeta. La mama es el símbolo sexual por excelencia en una mujer, ¿no? Es una cosa que está arraigada al concepto de belleza, y entonces pues se somatiza mucho, y muchas mujeres con una falta de desarrollo mamario pues lo que pretenden es que aumente ese desarrollo mamario. ¿Cómo? Pues a través de una intervención con la colocación de un implante, para un implante de una materia absolutamente inerte, que es la silicona sólida, y debidamente cerrada, no en líquido, y esa es la intervención que más se realiza desde que empecé aquí hace 20 años. Es decir, yo le podría aventurar que en esta isla probablemente solo de cirugía de aumento mamario pues debo de estar en el orden de los casi 2.000 pacientes, o sea que hay 2.000 pacientes en esta isla que se han intervenido, por lo menos conmigo, sus glándulas mamarias aumentándolas, ¿no? Luego hay otro porcentaje de pacientes que se han reducido, sencillamente se las han subido. Supongo que esto tiene mucho que ver también con la sutileza de, en este caso, el profesional, porque hubo una época que veíamos pechos que decíamos operado, pero es que en los últimos tiempos, y he visto trabajos tuyos también, que si no te lo dicen, no te das ni cuenta. Bien, aquí hay una cosa que es vital, ¿no? Un cirujano un cirujano plástico, cuando opera a un paciente, es vital que no le deje puesto un letrero de me acabo de hacer un lifting, o me acabo de operar el pecho, o me acabo de operar la nariz. Es decir, hay que buscar siempre la naturalidad en el resultado. Eso lo decía mi maestro, el profesor Ivo Pitangui, de Río de Janeiro, de que el éxito radica ahí, en que no se note, en que lo note fundamentalmente el paciente, pero que su entorno apenas lo note, y lo único que note es que ese paciente está infinitamente mejor y no sabemos por qué. Ese sería el resultado 10. Por lo tanto, por un lado. Y por otro lado, es evidente que con los años, ya no solo uno personalmente, sino la clase médica ha ido evolucionando a obtener resultados más naturales, porque esa es una premisa tremendamente válida, y hoy en día pues hay que intentar por todos los medios conseguir un resultado natural, un resultado en un aumento mamario, pues que no sea aquella clásica imagen que teníamos, ¿no?, cuando íbamos a la playa, de una señora con dos pelotas aquí que se movía. Eso es una cosa que es grotesca, llama la atención, y además
desde un punto de vista, y lo digo porque hay trabajos de psicólogos, no estimula especialmente nuestra libido, ¿no? El ver una señora con dos pelotas aquí no es una cosa que lo que realmente es aceptable es, pues eso, una glándula mamaria clásica con un formato natural, con un tacto natural. Hoy en día los implantes que se utilizan tienen una textura diferente, con un índice infinitamente inferior de complicaciones que antes. Y, en fin, de hecho, pronto en esta clínica, seguramente será la primera en Canarias, seguro, y quizá en España, vamos a empezar a colocar implantes con un chip. Con un chip, sí. Yo utilizo unos implantes de una marca norteamericana con licencia FDA y licencia Unión Europea, es decir, que por los dos grandes controladores sanitarios está aprobada. Y además ahora, a partir de junio, julio, de julio-agosto van a empezar a traernos estos implantes que llevan un chip identificador, de tal manera que esa paciente, en cualquier circunstancia, pasándole la maquinita, sabemos perfectamente el tipo de implante que lleva, el formato, el volumen, la textura, el momento de la colocación, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso siempre será una aportación positiva al control y al buen hacer de este tipo de intervención. Esto va creciendo a marchas agigantadas. Oye, una última ya consulta, ya muy a título personal, sobre todo por el entorno en el que uno se mueve normalmente. No sé si tiene que ver con la edad o exactamente con qué, pero muchas de mis amigas le han empezado a salir como unos puntitos blancos en los alrededores de los ojos. ¿Esto también se opera? ¿Esto también se quita? ¿Esto a qué se debe? Mire, no sé exactamente a qué se refiere en concreto, pero por seguir un poco una contestación en relación a lo que ha preguntado, hay dos cosas que puedan parecer esto que me cuenta. Una es que aparecen unos puntitos relativamente pequeños en los párpados que son se llama milium, son unas bolitas de grasa que generalmente son subepiteliales, es decir, están justo debajo de la capa más externa del párpado. Ese tipo, el milium, suelen haber 2 o 3 o 4 más o menos repartidas en el párpado, generalmente más en el superior, aunque en el inferior también. Esa es una patología de lo que usted me habla. Pero luego hay otra patología que es bastante distinta, que son acúmulos de grasa generalmente estos pacientes tienen problemas familiares en relación a los lípidos, es decir, o tienen excesos de colesterol o de lipoproteínas, son enfermedades hereditarias generalmente, son pacientes que se benefician no solo de la cirugía, porque la cirugía es, pues bueno, resolver un problema de un acúmulo de grasa, pero también lo que hay que hacer es evitarlos. ¿Evitarlos cómo? Evitarlos pues tomando una medicación, un quelante, algo que bloquee la cantidad de grasa general y de esa manera evitar los depósitos localizados en una zona muy sensible que es el párpado que todo el mundo con tocarse un párpado y tocarse la cara se dará cuenta que la piel es completamente diferente una cosa de la otra. Y el párpado tiene una apetencia para que se acumulen esos depósitos de grasa, que son bastante más grandes que lo que hablábamos hace un momento, del milium. Tienen unas formas, generalmente el milium son bolitas y estos son cosas más aplanadas, son superficies más aplanadas. A veces tienen disposiciones que permiten su resección sin problemas, otras veces es bastante más complejo porque el párpado no es una cosa grande, es una cosa pequeña y entonces, pues claro, no es lo mismo quitar un trocito que quitar un trozo más grande, ¿eh? Y por lo tanto eso, bajo el punto de vista del paciente, ¿qué significa? Pues significa que en cuanto aparezcan estas cosas, cuanto antes se resuelvan, menor secuela quirúrgica va a dejar, ¿eh?
lo mismo que sucedería pues, con los tumores, ¿no? Que además los tumores en la cara, pues mucha gente pues, bueno, tiene una cosita negra que se le va haciendo grande, lo va dejando, y claro, no es lo mismo quitar un tumor de un tamaño X, de una lenteja, o quitarlo como con un tamaño de una judía, ya no es lo mismo. Pues aquí estamos en la misma situación. Estos acúmulos de grasa se llaman xantelasmas y las bolitas se llaman milium. Son, insisto, dos cosas completamente distintas. La verdad es que lo has explicado perfectamente, pero si tuvieras que dejar un consejo a todos aquellos que pudieran estar pensando en pasar por las manos de un cirujano, ¿cuál sería? Por encima de todos. Mire, sin ánimo de insistir, yo creo que el consejo mejor es el poder entender perfectamente lo que nos dicen, el que uno vea que no se está banalizando nada, que se está explicando muy detalladamente cualquier tipo de explicación en cuanto al proceso y sobre todo yo creo que es vital hoy en día, con la facilidad que se tiene, además también se tienen los teléfonos para poder llamar al Colegio de Médicos, yo creo que eso es importantísimo. Es decir, no hay que dejarse llevar por cosas, por milagros, por mensajes de marketing desaforado, absurdo, nada, lifting sin cirugía, lipoescultura mágica, no, oiga, las cosas son mucho más sencillas y lo importante es que la persona que se somete a una cosa de estas, antes de entrar en el quirófano, lo tenga muy claro y entre contenta y entre sabiendo que va a hacer una cosa positiva y que sepa exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Cómo va a suceder todo esto. Por lo tanto, la única manera de hacer eso es con la información. Es a través de llamadas al colegio, de meterse en Internet y de escuchar a terceras personas que hayan sido intervenidas quirúrgicamente pues, por el mismo profesional, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber vuelto a tomarte un respiro y espero tener la posibilidad de hablar contigo, pero un poquito más ya de tu figura. Muchísimas gracias y muy amable, señorita. Gracias a ti. Pues ya lo saben, siempre en buenas manos, en las manos de los profesionales adecuados, sin lugar a dudas, es la mejor manera de disfrutar de quiénes somos y a dónde queremos ir. En el Centro Médico Jorgani les dan también toda esa información.